película. Muy bien, chicos, muy buenos días a todos. Hoy día vamos a trabajar, Ángela, y para todos los niños que esta mañana están con nosotros, continuamos con el tema del texto lírico. Recuerda que estamos estudiando los poemas, estamos estudiando toda ese trabajo de nuestros sentimientos, cómo expresamos nuestras ideas. Pero antes de empezar, antes de continuar con estas actividades, voy a pedirte por favor que escribas tus datos en el chat de este Meet para la asistencia grabada del día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy contento de tenerles, muy contento de poder saludarles. Espero que estemos bien, con la bendición de Dios, que gocen de buena salud ahí en la familia, que tengan todo lo necesario para poder vivir, ¿no? Porque obviamente estamos viviendo, niños, situaciones un poco difíciles aquí en el país, pero obviamente que la idea es que sigamos siempre unidos, ¿no? La idea es estar siempre unidos, ustedes como familia, nosotros como colegio, y ayudarles en lo que sea necesario. Bienvenidos, sigan registrándose por favor en el chat del Meet para la asistencia grabada del día de hoy. Nosotros durante cada semana, mis queridos alumnos, estamos estudiando lo que es el texto. Profesor, dime. también podemos usar álbum porque sacamos copia para pegarlo. A ver, Kenji, desde el primer día de clase, y yo me imagino, no sé si tu mami me está escuchando o tu papi, no sé, algún apoderado, y para todos los padres, si alguien me está escuchando, buenos días también. Importante que nosotros siempre tengamos un material, ¿no? El material de clase. ¿Qué es un material? Por ejemplo, un cuaderno o un folder, que también era la otra alternativa. Ustedes trabajan en sus hojas, lo archivan en su folder, toman foto a las hojas y lo envían. Algunos imprimen porque tienen la posibilidad de imprimir, eso es válido. Lo que sí pido es que copien las actividades con su puño y letra para poder revisar la ortografía, las mayúsculas, ese tipo de cosas que ustedes obviamente tienen un curso de lenguaje, pero imprimo el texto y todas las preguntas. Obviamente para poder ver el tema de la gramática, las ideas y todo eso. Entonces, yo les envío a ustedes esas observaciones. Entonces, es importante que ustedes tengan un material donde no solamente sea por esta vez, sino durante todo el año que queda. Todavía faltan 2 bimestres más. Entonces, es importante que tengan sus materiales siempre al día. Muy bien. Obviamente no permito que tipeen, porque la idea no es tipear, la idea es que ustedes puedan copiar, y no copiamos tantas cosas, en realidad copiamos la ficha de trabajo, cuando hay ficha de trabajo, o las preguntas, o las actividades que hacemos en la sesión, solamente les pedimos eso. Muy bien, así que Kenji, para todos espero de que siempre mantengan el orden y cumplan con su responsabilidad, ¿ok? Eso es muy importante y para todos los alumnos que aún les falta cumplir. Muy bien, niños, como le estábamos hablando... ¿Son las tareas o todo el tema, las tareas, todo? Hijo, con tal de que tú en este caso copies la actividad o la ficha de trabajo, no hay ningún problema. Eso resuelve. ¿Te parece? La sesión en sí toda no. No toda la sesión. Por eso, Kenji, hijo, y para todos, ustedes niños tienen que aprender a leer instrucciones. Cuando yo les envío en la plataforma instrucciones, ustedes lean ahí, hay instrucciones ahí, qué es lo que tienen que copiar, qué es lo que no tienen que copiar. Lean las instrucciones, porque si no leen instrucciones, entonces van a estar tal vez dudando qué enviar o no enviar. Muy bien, ahora sí. Como estábamos... Ok, hijo, no hay problema. Como hemos estado de alguna manera u otra viendo durante cada semana, estamos estudiando al texto. Y cuando hablamos del texto, chicos, estamos hablando de nuestra lectura. Estamos hablando de esas formas en las cuales nosotros comenzamos a leer, a cultivar hábitos de lectura. Hemos visto, por ejemplo, textos narrativos. Hemos visto lo que es la fábula, el cuento, el mito. Hemos leído, hemos tratado de leer, hemos tratado de comprender el texto. Ustedes, con sus capacidades propias, nosotros orientándoles con las respuestas, pero hemos tratado de que ustedes puedan comprender un poco el texto. Estas semanas hemos estado estudiando ahora el texto lírico. Es un texto muy diferente al texto narrativo. El texto narrativo es más de historias, más de personajes, escenarios, son textos largos por lo general.
Pero el texto lírico es un texto corto, es un texto más musical, es un texto en donde involucra sentimientos, expresiones del corazón de un poeta o de una poetisa que expresa todo lo que siente. ¿Recuerdan la semana pasada? Estuvimos escuchando algunas canciones, ¿verdad? Habíamos visto que las canciones son poemas musicales que expresan sentimientos a alguien que es el objeto lírico, ¿recuerdas? A una persona que tiene un motivo, un tema. Puede ser el tema de la tristeza, del recuerdo, del amor, de la familia, de la amistad, en fin. Entonces, estamos estudiando a los poemas, pero también nos damos cuenta la vez pasada que el poema tiene estructura. O sea, cuando un poeta escribe un poema, él lo hace de manera ordenada, él lo hace a través de una estructura. Por ejemplo, vimos lo que es el hablante lírico, ¿recuerdas? El hablante lírico, aquel que manifiesta sus sentimientos, aquel que expresa lo que siente. Vimos también el objeto lírico, o sea, ¿a quién se está dirigiendo? Si yo soy el poeta, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿A quién le estoy expresando lo que siento? Ese es un objeto lírico. Pero también vimos el motivo lírico, o sea, ¿qué le estoy diciendo a la persona? Le estoy diciendo que la amo, que la recuerdo, que nunca me voy a olvidar de esa persona, le estoy reflejando, diciendo que debemos tener armonía, paz, amistad. Ese es el motivo, ¿qué es lo que yo le digo a la otra persona? Hablante, objeto y motivo son los tres elementos de nuestro texto lírico, de nuestros poemas. ¿Ok? Vimos también que no todos los poemas son iguales. Hay poemas, ¿ya? Hay poemas que tienen otro sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que por sus características, ¿ya? Por su tema, todos los poemas no son iguales. No son iguales. La semana pasada hemos estado revisando diferentes tipos de poema. ¿Recuerdas? Vimos básicamente todo lo que tiene que ver con diferentes formas en cómo manifestamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, diferentes tipos de poemas. Por ejemplo, la semana pasada vimos un himno. ¿Recuerdas qué himno vimos la semana pasada? Himno francés. Muy bien. ¿De qué país? De Francia. Muy bien, muy bien. Vimos la Marsellesa. ¿Recuerdas ese himno de la Marsellesa? La Marsellesa francesa, ¿no? Vimos el tema de la libertad. ¿Recuerdas? Que el pueblo francés estaba luchando para lograr su libertad. Ahí está el ideal de la libertad, los sentimientos, ¿no? Escuchamos el himno. Los himnos son poesías musicales. Cada país tiene un himno y por lo general los himnos tienen como tema la justicia, los valores, la libertad de un pueblo, ¿ok? Eso es lo que vimos la semana pasada. Por eso es muy importante de que ustedes sigan repasando cada semana los temas, porque es la continuación, chicos. Entonces, nosotros retomamos lo que semana tras semana hacemos. El día de hoy vamos a ver un tipo de poema. Hoy día vamos a ver un poema peruano, de un autor peruano. Es un poema muy conocido, es un poema también que tiene un tono muy, pero muy diferente a otros poemas. Hoy día vamos a ver a este poeta que es considerado un poeta universal. Es conocido por todo el mundo. Y él escribió un poema muy bonito titulado Hay golpes en la vida. ¿Ya? Así lo hemos titulado en nuestra clase el día de hoy. Hay golpes en la vida. Y hoy día vamos a estudiar a un gran escritor llamado César Vallejo. ¿Has escuchado de César Vallejo?
Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, muy bien. Los heraldos negros. Muy bien. Sí, profesor. ¿Alguna vez has recitado algún poema de César Vallejo o no? No sé, profesor. No, profesor. Ah, ok, ok. En el colegio te han enseñado entonces César Vallejo, ¿verdad? Te han enseñado sus poemas. ¿Has leído Paco Yunque o no? No, profesor. No, profesor. Ah, Sí, profesor. Sí, algunos, profesor. no todos ahí han leído Paco El Yunque. Paco poema Yunque, La Masa, profesor. Masa, muy bien, Masa, ¿no? Al fin de la batalla, muerto el combatiente, ¿no? Entonces, es un poema muy bonito. César Vallejo es un poeta muy reconocido. César Vallejo es un poeta peruano. Él nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Los Libertad y en el heraldos norte. negros. Y escribió, sí, un poemario titulado Los Heraldos Negros. En el año 1919, él escribe Los Heraldos Negros. Pero, ¿sabes? César Vallejo era un poeta, era un escritor muy triste. Él a veces escribía cosas muy tristes. Él escribía cosas que hacían llorar, pero nos hacía llorar, pero también nos hacía meditar, nos hacía reflexionar sobre lo que pasa alrededor, lo que pasa alrededor. Y el día de hoy vamos a analizar un poema titulado Hay golpes en la vida, que es el poema de César Vallejo, que corresponde a su poemario grande Los Heraldos Negros. Y espero de que esta mañana aprendamos a poder conocer este poema, porque es un poema que en el colegio es obligatorio aprenderlo, porque se trata de César Vallejo. Y ustedes cada vez que estén en sexto, en primero, en segundo, ustedes más adelante van a recitar este poema Hay golpes en la vida, porque muchos en los colegios recitan este poema. Así es que vamos a aprender este poema y vamos a poder conocer por qué Vallejo escribió este poema, cuál fue su motivo lírico al escribir ese poema que hoy día lo hemos titulado Hay golpes en la vida. ¿Qué característica presenta este poema? ¿Qué nos quiere decir este poema? Y ustedes como niños, es importante que sepan acerca de lo que significa justamente también el sufrimiento en la vida, los golpes en la vida. A veces nosotros vivimos en un mundo de alegría, ¿verdad? Vivimos en un mundo en la cual los niños disfrutan de su niñez junto con sus padres, junto con sus amigos, con el colegio. Pero a veces, chicos, hay niños que sufren. Hay niños que todavía están por las calles, que están trabajando. Hay niños que no tienen a sus padres. Hay niños que presentan problemas en la casa. Hay golpes en la vida de los niños. Y esta mañana vamos a tratar de poder sacar un mensaje importante sobre de qué forma tenemos que superar los golpes que a veces sufrimos en la vida. ¿Te parece? Pero antes que nada, vamos a conocer un poquito sobre la vida de César Vallejo. ¿Qué te parece? ¿Ok? Vamos a presentarte un pequeño video sobre la vida de César Vallejo. ¿Ya? ¿Quién fue César Vallejo? Hola. Profesor, la poesía Crícia de Yo César sé una Vallejo. historia así, tipo parecido a golpes de la vida, que es del viejito de KFC, que en nada le fue bien y solo en la cocina le fue bien. César Vallejo es un gran poeta nacional. Exacto. Profesor, Hola. la poesía Crícia también es de César Vallejo. Exacto. Él escribió muchos poemas. A ver, un momento. A ver. Él escribió muchos poemas. Estamos conociendo un solo poema de Vallejo. ¿Ok? Entonces, estamos conociendo solamente un poema de Vallejo. Y en el chat del Meet ya te compartí el enlace para que tú puedas verlo, si quieres, aparte en el YouTube. Pero vamos a compartirlo aquí también sobre la vida de quién fue César Vallejo. ¿Ya? Y vamos a hacerlo de una manera muy dinámico sobre la vida de César Vallejo. Quiero que prestes atención, por favor, a este pequeño vídeo sobre la vida de César Vallejo. Proyecto Panaca presenta
La biografía de César Vallejo, el poeta universal. Poeta y narrador peruano, es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nace en el departamento de La Libertad, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación impactaría en las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco, y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así, desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, lo que le serviría de inspiración para publicar en 1931 su novela Tungsteno, donde denunciaría los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911 viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. Aquel año se desempeñaría, por el transcurso de 7 meses, como preceptor de los hijos del minero y político peruano Domingo Sotil. En 1912 realizaría la labor de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicado en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la Bohemia trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de gran valía como Antenor Orrego, Andrés Espelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Aquel año empieza a publicar sus primeros poemas en diarios locales, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicarlas. También conoce a una de sus primeras musas inspiradoras, María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, quien después de más de un año de romance dejaría al poeta, viajando secretamente a la ciudad de Otusco, aquejada por la tuberculosis que acabaría con su vida en pocos meses. Esta desaparición inspiraría posteriormente al poeta a escribir su primer libro llamado Los Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los Dados Eternos, cuando señala: «Tú no tienes Marías que se van», aludiendo también a la muerte de su madre, María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917, Vallejo mantendría un tórrido romance con Zoila Rosa Cuadra, de 15 años. Dicho romance terminaría con un desengaño que sumergiría al poeta en un profundo estado de depresión, llevándolo incluso a un intento de suicidio. Tras este episodio, es convencido por sus amigos a viajar a Lima a fin de proseguir sus estudios de doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918, y ya en Lima, Vallejo se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña, entrevistándose con el poeta y escritor José María Eguren y luego con el maestro Manuel González Prada, a quien muchos jóvenes seguían como guía. Asimismo, se relacionó con brillantes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, además de entablar una profunda amistad con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariátegui. Ese año empieza a laborar en el Colegio Barros en Lima, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, la relación que mantendría con una muchacha de 15 años llamada Otilia le haría perder el trabajo rápidamente. En 1922, Otilia aparecería en varios poemas publicados en la obra cumbre del poeta llamado Trilce.
En 1919, labora en el histórico Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. En el mes de julio del mismo año, se publicaría su primera obra llamada Los Heraldos Negros, con una variada colección de poemas abarcando diversos temas como los de vocación hacia lo nativo o indígena, el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, la religión o la culpa. Todos ellos. Muy bien. Este es el poema que nosotros vamos a analizar el día de hoy, mis queridos alumnos, Los Heraldos Negros. César Vallejo, como ustedes han podido ver en estos minutos acerca de su vida, tuvo una vida llena de muchos estudios. Ya él nació en la Sierra de la Libertad. Él como niño tuvo que aprender también cosas de la sierra y sus padres eran gente muy humilde, muy trabajadora. Y César Vallejo aprovechó las oportunidades que sus padres le dieron de poder estudiar. Él estudió en Trujillo, enseñó, luego él fue profesor. Imagínate, él fue un profesor de lengua y literatura. Él estudió en Trujillo, estudió en Lima, trabajó en Trujillo, trabajó en Lima, y César Vallejo comenzó a poder ser admirado por otros. Él escribió muchos libros de poesía, algunos cuentos también. Y luego, obviamente, cuando era adolescente, cuando tenía 14, 15 años, él también se enamoró y lamentablemente también tuvo que experimentar la pérdida de su madre. En la familia su madre murió. Imagínate, ¿no? El dolor de César Vallejo por perder a su mamá. Su enamorada, llamada María también, murió. Y imagínate, muere su enamorada, muere su madre. César Vallejo estaba pasando por momentos muy complicados y era un adolescente. Y él comenzó a crecer, comenzó a vivir y se dio cuenta que en la vida, muchas veces la vida era injusta con él. Él se volvió a enamorar, sufrió por amor, él incluso lo acusaron y fue preso, fue a la cárcel. Entonces, no fue fácil la vida de César Vallejo. Él viaja a Francia, dice, no, yo no quiero saber nada del Perú, tengo muchas cosas tristes aquí. Los Heraldos Negros? Perdón, hija. ¿Tu primer poema fueron Los Heraldos Negros? Así es, a partir de la muerte de su madre, de su primera enamorada, Vallejo escribe Los Heraldos Negros. Escribe poemas del dolor, poemas del sufrimiento. Entonces, quiero que ustedes den cuenta por qué César Vallejo escribe poemas tristes. Él viaja a Francia, también se casa en Francia, él va a España. En España él se da cuenta que el país de España está viviendo muchas guerras, había muchas muertes en ese tiempo, y no era fácil. Él vio el sufrimiento todos los días, chicos. Entonces yo quiero que te des cuenta por qué César Vallejo escribe poemas tristes. Fue quizás un escritor muy triste. Él ya no tenía fe, a él le faltaban las fuerzas y él comenzó a renegar de la vida. Y es por esa razón que él escribe su poemario Los Heraldos Negros, y el poema que vamos a estar analizando el día de hoy, que es básicamente el poema Hay golpes en la vida. Así es que vamos a analizar el poema, vamos a dar lectura al poema, ¿qué te parece? Todos van a observar mi pantalla, aquellos que tienen su sesión también. Vamos a observar entonces el poema y vamos a dar lectura al poema Hay golpes en la vida. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer entonces. Mira cómo dice el poeta. Mira cómo dice el hablante lírico. ¿Ya? El hablante lírico es aquel que expresa sus sentimientos. Y dice así. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos,
pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué te pareció? ¿Te parece que es un poema triste o un poema alegre? Un poema triste. Un poema normal. Sufrido. Muy bien. Ya saben, ustedes pueden comentar el chat del video. Sí, es un poema muy, muy triste, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí quién es el hablante. El hablante es el poeta, ¿verdad? Vamos a ver quién es el hablante. El hablante es el poeta. Ya es un poema muy bien Valerie, muy bien ahí Kenji con su emoticón de llanto. El hablante es un poeta, ¿ya? Y mira, dice, hay golpes en la vida, dice, estos golpes son tan fuertes. No se imagina cómo son, yo no sé. Y dice que esos golpes de la vida los compara como el odio de Dios. Como que César Vallejo, el poeta, estaba perdiendo la fe. Estaba perdiendo la fe. Y dice de que él estaba sufriendo. Dice, la resaca de todo lo sufrido, yo estoy sufriendo en mi alma. No lo entiendo porque yo no sé. Entonces aquí el poeta, imagínate, los seres humanos sufriendo. ¿Cuáles serán los golpes en la vida? A ver, vamos a tratar de que ustedes comprendan los golpes en la vida. ¿Cuáles serán los golpes en la vida? Todo lo que pasó en su vida. El odio de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea más? ¿Cuáles crees que serían los golpes de la vida? Las circunstancias que pasa en su vida. Muy bien Héctor, muy bien a los chicos que están en el... Cuando Murió su enamorada y su mamá. Muy bien, claro que sí. Los golpes en la vida son las cosas que él pasó, ¿verdad? Las cosas tristes que él pasó. Cuando un niño, ¿recuerdas la canción que escuchamos hace 2 semanas acerca del niño? ¿Te acuerdas? La cancioncita de Sergio, ¿te acuerdas? Sí, profesor. De Chespirito. ¿Y cuál es el golpe de la vida de Sergio? Perdió a su Se mamá. murió su mamá. En el cielo. Perdió a su mamá. Está en el cielo. Y no sabía qué hacer. Muy bien, claro. El golpe de la vida de Sergio era un niño que había perdido a su madre, ¿verdad? Aquí Vallejo, gracias a la vida que hemos conocido de Vallejo, podemos entender de que él también vivió de cerca la muerte de su familia, de las personas que aman. Y él dice, con todo su corazón dice, hay golpes en la vida que son tan fuertes, estaba muy deprimido el poeta. Estoy sufriendo en mi alma. Y esos golpes lo compara como si fuera el odio de Dios, dice César Vallejo. Dice ahora, son pocos, pero son. O sea, esos golpes, ese sufrimiento que él tiene, son pocos, pero son importantes. Esos golpes dice que abren zanjas oscuras. Él comienza a usar palabras ya muy tenebrosas. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero, en el lomo más fuerte. Los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. La palabra heraldo negro
¿ya? Es en realidad una metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Es un recurso que está usando el poeta para proyectarnos una imagen. Un heraldo era un mensajero, ¿ya? En la antigüedad los heraldos eran mensajeros. Y la palabra negro, ¿qué te hace pensar el color negro? A ver, ¿en qué te recuerda el color negro? ¿Qué simboliza el color negro? Muerte. Es una mala suerte. Muerte. Mala suerte. Muy bien, Un lazo negro. Tristeza. muy bien. Muerte, Tristeza, Esa. muy bien, muerte, mala suerte, en fin, el color negro, mira, César Vallejo integra el color negro como un símbolo de tristeza, de muerte. Dice, esos heraldos, esos mensajeros están vestidos de negro. Esos mensajeros son mandados por la Un muerte. funeral. Muy bien, Valerie. Vallejo estaba muy obsesionado de la vida, estaba muy triste, muy deprimido. Él estaba pensando siempre en la muerte, siempre en la muerte. Pareciera que en la mente de Vallejo el sufrimiento no le pasaba. Dice que esos golpes son las caídas hondas de los Cristos del alma. Es como si es que esos sufrimientos, Jesús, Cristo, también los sufrió. ¿Te acuerdas que Jesús también sufrió en la cruz? ¿Verdad? Entonces Vallejo dice, esos golpes que yo sufro... Sí, profesor. Muy bien, esos golpes que yo sufro es como si Cristo también sufriera. Esos golpes son sangrientos. Mira, ve cómo lo compara sus sufrimientos. Son sangrientos. Que en la puerta del pan, en el horno se nos quema. Entonces Vallejo está sufriendo. Ahora, ¿qué produce esos golpes? Dice, y el hombre que sufre, pobre, pobre, ¿no? Se lamenta. El hombre, el niño, el adolescente, el joven sufre y es pobre, pobre. ¿Por qué es pobre? Porque esos golpes vuelven los ojos sobre por cuando el hombro nos llama una palmada. Dice que nos vuelven los ojos locos. Y todo lo que vivimos en la vida es como una culpa en la mirada. Es como si es que todo lo que vivimos no sirve para nada, porque nos volvemos pobre, pobre por los golpes. Y Vallejo termina diciendo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Entonces te das cuenta que este poema expresa un sentimiento de tristeza, un sentimiento de culpa, un sentimiento de sufrimiento. Es un poema muy triste. Ahora, ¿cómo aplicar este poema para nosotros? Quiero que sepas de que hoy en día hay personas que sufren como Vallejo. Han perdido una mamá, han perdido un papá, a un hermanito, a un familiar por el COVID, por ejemplo. Hay familias que sufren. Hay familias que de alguna manera u otra están pasando momentos muy difíciles. Hay muchos que han perdido su trabajo. Hay muchos que ya no trabajan, han sido despedidos, les pagan poco. Algunas personas tienen enfermedades, están en los hospitales esperando un milagro. Hoy en día, mis queridos alumnos, vivimos con personas que sufren, Por ejemplo, en nuestro país hay personas que están haciendo huelgas por la política, por el presidente que va a ser elegido. Hay personas que se están enfrentando, los partidos políticos. Hay personas que sufren. Entonces, todos ellos son los golpes de la vida. Son los golpes de la vida. Y yo espero que esta mañana, yo deseo de todo corazón de que ese no sea tu caso. De que tú estés en un ambiente de tranquilidad, que tus padres te amen mucho, que tus padres te den todo lo necesario. Y si hay problemas en la casa, puedan solucionarlo de manera unida, porque los golpes de la vida también son los problemas en la casa. Discusiones con el papá, con el mamá, cuando el hijo es rebelde, son los golpes de la vida. Cuando a veces no hay pan para comer, son los golpes de la vida. Y yo deseo de todo corazón de que tú como niño, si estás aprendiendo a vivir, si estás sufriendo golpes en la vida, puedas recibir el consuelo de tus padres,
puedas recibir el consuelo de las personas que están contigo o que tratan de estar contigo. Los golpes en la vida. Que no pierdas la fe. Quizás Vallejo, el poeta, el hablante lírico, tal vez perdió la fe, ¿verdad? Él ya no quiso saber nada de nadie, ya perdió toda esperanza. Ah, ok, Hilary, ahí nos cuenta un caso de su tía. Son cosas que pasan, chicos, pero no perdamos la fe. Espero que en casa te enseñen valores, te enseñen a poder comprender y analizar todo lo que pasa alrededor. ¿Ok? Este fue el poema de César Vallejo. Vamos a escuchar ahora el poema. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo a través de este audio sobre el poema Hay golpes en la vida de César Vallejo. ¿Ok, Hilary? Ángela, ahí contando algunas de sus experiencias en las familias de personas que seguramente quieren mucho y que ustedes reciben todas esas cosas, ¿no? Se cargan de muchas cosas ustedes, y cosas que a veces no es necesario que carguen, pero ustedes están dentro de la familia y sufren también ustedes porque ven a otras personas sufrir. Hoy en día hay niños por la calle que sufren. Hay viendo niños pobres, tienen frío, no la pasan bien. Hay niños venezolanos que sufren por las calles, que aún no tienen un techo. En fin, golpes en la vida. Hay golpes en la vida. Vamos a escuchar este poema de Vallejo. Un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien. Vamos entonces a ver nuevamente la sesión de clase el día de hoy sobre este poema Hay golpes en la vida, para que juntos podamos saber. Estamos estudiando el texto lírico, estamos aprendiendo cómo se expresan los sentimientos, y hoy día hemos aprendido que el sufrimiento es parte de los sentimientos, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos que compartir nuestro sufrimiento también. Que en casa tú puedas expresar también tu sufrimiento con tu familia. Si hay cosas que no te gustan, que si hay cosas que no la estás pasando bien, contarle a tu mamá, a tu papá cómo me siento. A veces los adultos ignoramos que los niños sufren de alguna u otra manera, y es muy importante que sepamos aprender a escuchar a los niños cuando reciben sus propios golpes en la vida. Vamos a ver cuál es el motivo lírico, ¿ya? ¿El poema de qué trata? Habla de la condición humana. ¿Qué quiere decir eso? Habla de cómo es el ser humano. Habla cómo el ser humano sufre. Es como si el ser humano sufriera el dolor de perder a alguien que ama. Es el dolor que muchas veces no comprendemos, que a veces es difícil aceptarlo. A veces cuando mamá se pone triste, papá se pone triste, o cuando sus compañeras están ahí comentando sobre la muerte de sus familiares, aquellos que están mal,
A veces es difícil comprender eso. A veces no entendemos por qué tenemos que sufrir. De eso se trata el poema. Ese es el motivo del poeta. El poeta trata de contarnos su dolor. Trata de decirnos que yo sufro y no lo puedo comprender. Por eso el poeta dice, yo no sé, no entiendo lo que estoy pasando. Sufro y no comprendo cuánto es mi dolor. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo lírico. ¿Ya? El poeta trata acerca de su propio dolor y nos comparte a nosotros. ¿Quién es el hablante lírico? Bueno, es el poeta. ¿Ya? Él dice, yo no sé. Él está hablando en primera persona, yo no sé. ¿Ok? El interés del poeta está en sus pensamientos, en su subjetividad. Eso significa subjetividad, pensamientos. Él mira lo que pasa a su alrededor, percibe el mundo y él se da cuenta que está sufriendo, que es frágil, que es vulnerable, que es incluso temporal en este mundo. Porque en este mundo en algún momento él también va a morir. Entonces, el hablante lírico es el poeta que está manifestando lo que siente. ¿Ok? La palabra de lados negros, ya lo habíamos analizado, es una palabra muy triste porque habla de los mensajeros de la muerte. Esos mensajeros que nos traen malas noticias. Esos mensajeros que de alguna manera u otra nos trae un mensaje no de paz, no de esperanza, sino de muerte, de sufrimiento, de que así es nuestro destino. Entonces, el hablante lírico es un poeta que está cargado de cosas muy difíciles, ¿ok? De cosas muy difíciles. Y a veces hay personas, niños, que no expresan lo que sienten por temor a la vergüenza o por temor a una otra cosa, pero sufren de alguna otra manera. Ahora, ¿a quién está dirigido este poema? ¿Ya? ¿Cuál es el objeto lírico en este poema? Bueno, el poeta en realidad está manifestando sus sentimientos a todas aquellas personas que quieren escucharle, que quieren escuchar sus tragedias, que quieren escuchar sus impotencias, aquellas personas que también son frágiles como él, aquellas personas que les faltan las fuerzas para luchar. El poeta quiere compartir este poema a todos aquellos que también sufren como él y que esperan que esas personas se identifiquen como él, con el dolor, con el sufrimiento. Si tú eres un niño que sufre en casa, que está pasándole mal en casa, o que también tu familia está pasándola mal, este poema es para ti también. Tú eres el objeto lírico, porque el poema es un mensaje para ti, es un mensaje para mí, para poder reflexionar y luchar. Es un poema también de lucha, de reflexión, de saber de que nada está perdido, que no tenemos que perder la fe y que contamos con el apoyo de nuestra familia. Y eso se espera, chicos, que podamos contar con el apoyo de nuestra familia. Entonces, este poema, este objeto lírico, va dirigido a todos aquellos que también sufren como el poeta. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, a ver, alguna duda, si hemos entendido. Todo claro, profesor. ¿Seguros? A ver, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, profesor. Profesor, No, profesor. profesor, Dime. en el texto lírico se tienen que repetir varias palabras. Hay palabras que se repiten, ¿ok? Hay palabras que el autor dice, por ejemplo, Xiomarita, mira, si vemos el poema, él habla muchas veces de los golpes. Él habla muchas veces Y yo no que él sé. no sabe. Dime, Xiomara. También habla de los golpes y yo no sé. Muy bien, esa es la palabra que se repite, ¿no? Tú sabes que cuando un poeta repite muchas veces una palabra es porque ese es el mensaje que él quiere dar. Él quiere dar a entender lo que él está sintiendo, su motivo. Vamos a responder a estas preguntas, a ver, para captar la comprensión del texto del poema esta mañana. ¿Qué significa la palabra helado negro? ¿Recuerdas qué significa la palabra? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. La B.
La B. La B. La muerte tiene un mensaje. La B. La muerte tiene un mensaje. Muy bien. aterrador para La muerte tiene un mensaje aterrador para nosotros, ¿no? Vallejo dice que son los heraldos, esos mensajeros, ¿no? Todos esos mensajeros que traen malas noticias. Muy bien, Ángela, Hilary, a todos los niños que están participando. ¿En qué verso vemos los efectos de los golpes de la vida? O sea, ¿en qué verso podemos ver que esos golpes de la vida traen consecuencias para nosotros? A ver, ¿en qué verso? La C. La B. La B. Abren cada La C. en el resto más. La C. La B. La C. Muy bien. La B. A ver, muy bien. Bueno, la mayoría ha contestado la C y es correcto, la C. Recuerda, dice, y el hombre, pobre, o sea, cuando uno recibe golpes, por ejemplo, si alguien te tira así un puñete ahí, aquí en el hombro, oye, pobrecito, ¿no? Decimos, oye, pobrecito, te ha dolido. Esa es la imagen. Alguien te da un golpe, te duele y tú dices, oye, pobrecito, pobre. Entonces, Vallejo está diciendo que esos golpes nos trae a nosotros pobreza, nos trae pobreza del corazón, nuestro estado de ánimo baja, incluso sufrimos, nuestro cuerpo sufre. Alternativa C. Muy bien a los chicos que han contestado también. ¿Qué serán estos golpes de la vida? A ver, ¿cuál será? La C. Vino del arma. La C. A ver, contestemos bien, a ver. Ahora, vamos, a ver, chicos, niños, vamos a aplicar el término golpes en la vida en la actualidad. ¿Cuál sería? La C. La A. Las enfermedades. La C. La alternativa A. Los golpes de la vida para nosotros hoy en día serían las enfermedades, es un golpe de la vida, alguien que sufre por una enfermedad. La pobreza, cuando no hay dinero, son golpes de la vida. Cuando a veces nos sentimos feos, la fealdad nos baja la autoestima. No queremos ir al colegio, no queremos vernos en el espejo. Incluso hay niños y hay adolescentes que sufren de baja autoestima por su físico, porque creen que no valen nada, porque creen que no son capaces de lograr grandes cosas. Son los golpes de la vida, ¿ok? Estos son esos golpes. Bueno, también están los accidentes de tránsito, un golpe de la vida, la muerte, todos en realidad serían las alternativas, pero vamos a elegir una más amplia, que sería la alternativa A, ¿ok? La alternativa A. Ahora, vamos a contestar esta pregunta que no hemos explicado, y yo espero de que podamos ustedes tomar apunte ahí. Este poema triste, ¿ya? Es un tipo de poema. ¿Y cómo se llama este poema triste o cómo se llama a los poemas tristes? Se le llama elegía, ¿ya? Apunta bien en tu cuaderno, en tu folder, ahí está en la sesión también. Elegía. ¿Qué es una elegía? Es un poema triste, es un poema del dolor. Entonces la pregunta dice allí, es una característica de esta elegía. Vallejo escribe una elegía. Escribe un poema triste. Entonces, ¿cuál es una característica de esta elegía? Que expresa el dolor humano. Alternativa C. Muy bien a los chicos que han estado contestando ahí. Muy bien, alternativa C. Casi todos sus poemas. ¿Ya? Esta elegía... Dime, Kenny. Solo quería preguntar si todos sus poemas son elegías. Ah, ok. Casi todos los poemas de Vallejo son tristes. Todos los poemas casi de Vallejo son elegía. ¿Ya? La elegía es un poema triste. Por ejemplo, tú puedes escribir un poema triste también. Tú puedes escribir una elegía. Entonces, el tema de la elegía es que expresa un dolor humano. Es un poema triste, expresa el dolor humano. ¿Ok? Alternativa C. Terminamos con esto, niños. ¿Verdadero o falso? A ver. El dolor es como el odio de Dios, dice el poema. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. El tema de la elegía de este poema triste es la solidaridad ante el dolor. O sea, ¿el poema dice eso? Verdadero. Falso. Nadie nos va a ayudar en el dolor. El poema no habla de que alguien nos ayude en el dolor. Siguiente. Cualquier sufrimiento, así sea pequeño, duele. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
falso? Verdadero. Verdadero. César, ¿tú crees que César Vallejo se declara cristiano en este poema? ¿Crees esto, verdadero o falso? Falso. Él dice que sus golpes son como el odio de Dios, ¿no? Entonces, como que no tiene mucha fe Vallejo. Entonces es falso. ¿Ok? Muy bien, niños, entonces ustedes pueden volver a observar la clase grabada de esta mañana para seguir comprendiendo más un poquito sobre el poema de César Vallejo, sobre los heraldos negros, este tema de hay golpes en la vida, que fue justamente el poema que hoy día hemos tomado. Dime. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿A qué hora vamos a tener plan de retroalimentación? Muy bien, como estamos estudiando el texto lírico, hoy día vamos a ver otro texto lírico. En la tarde, a las 2:30, tenemos otro texto lírico. ¿El plan lector es lo que nos ha tocado el martes? Sí, vamos a recuperarlo del martes. ¿Sí? Ya hemos comunicado eso también. Y De 2:30 por WhatsApp. a 3:30, ¿verdad, profesor? Sí. Muy bien, niños. Entonces, ya en la tarde vamos a volver a retomar. ¿Ok? Vamos a volver a retomar este tema de los poemas. Hoy día hemos visto un tipo de poema. ¿De las 2 a las 3, profesor? De 2:30, niños. 2:30, por favor. No, 2:30 tengo retroalimentación. No, ¿Retroalimentación? A ver, Ángela, te escucho. Ángela, te escucho. A ver, no escucho a Ángela, pero a ver, vamos con Cristel. Dime, hija. Dime. Y va a empezar a las 2:30 y acaba a las 3. 3:30. Ah, ya. Muy bien. Niños, nos vemos en la tarde. Vamos a seguir estudiando otro tipo de poema esta tarde para que conozcamos cómo las personas manifiestan sus sentimientos. Hoy día hemos conocido a César Vallejo, hemos conocido su poema sobre los heraldos negros. Nos vemos en la tarde. Cuídense mucho. Chau. Chao, profesor. Chao, profesor. Mucho. Bye bye. No olviden sus actividades. Bye bye. Profesor.